a todos. Un poco más cerca. ¿Así? Así. Vale. Como muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues quiero darle las gracias al Instituto Tecnológico de Monterrey por haber organizado este congreso y haberme invitado a participar en él sobre el cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, y así darme la ocasión de volver a estar otra vez con mis amigos del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Bueno, quiero dar las gracias en primer lugar a los organizadores del congreso, a la carrera de Lengua y Literatura, a los filólogos y hispanistas, a la cátedra Alfonso Reyes, bueno, a Pablo, a Ana Laura, a la Biblioteca Cervantina, a Daniel, que ya no sé dónde estaba por aquí. Y luego, pues, quería también pues dar las gracias y por si hay aquí alumnos de los que han trabajado conmigo desde el año pasado hasta ahora en unos trabajos de antropología filosófica que subimos a la página web de academia.edu, que son alumnos del profesor Rafael de Gasperín, que es mi colega en antropología filosófica aquí en el Tecnológico de Monterrey. Hicimos unos trabajos, los subimos a la página web, tuvieron mucha audiencia y, digamos, pues yo estoy muy contento de esos trabajos que me parecieron muy buenos y que mucha gente los ha consultado, de manera que si estáis aquí alguno de esos, pues me alegro de volver o de veros. Bien, ahora el tema de mi ponencia o de mi comunicación es Locura y realidad, una lectura psicoantropológica del Quijote. Efectivamente, digamos que ahora esta conferencia, que es la cuarta del Congreso, no se lleva a cabo desde un punto de vista filológico ni tampoco desde un punto de vista literario. La filología o la crítica literaria suele estudiar las obras literarias desde el punto de vista de la técnica de construcción o de digamos, los elementos o las herramientas que se utiliza, su inserción en corrientes históricas, su influjo posterior, los antecedentes literarios que tiene y, por así decirlo, digamos, es un punto de vista probablemente el más autorizado para hablar de una obra literaria, que es el punto de vista de la literatura. Pero, digamos, el Quijote es una obra tan amplia y que desborda tanto el campo de la literatura que, por así decirlo, hay una enorme cantidad de tribus culturales dedicadas al Quijote y metidos en ello. Cuando yo, ayer por la tarde, Daniel me enseñó la Biblioteca Cervantina, lo que tienen aquí, y todas las posibilidades de expansión y de difusión que tiene una biblioteca como esta Cervantina, le dije que el Quijote, además de ser un tema muy querido y muy estudiado por los filólogos, es un tema muy querido y muy estudiado por los pintores, dibujantes y escultores. Y en general en las artes plásticas hay exposiciones sobre el Quijote y en la historia del dibujo y de la pintura hay una historia de las ilustraciones del Quijote. El Quijote ocupa también un puesto destacado e importante en la historia de la música. Hay óperas dedicadas al Quijote y algunos musicales. De manera que lo que es la figura de Cervantes o lo que es la figura del Quijote, por así decirlo, tienen unas repercusiones y una proyección internacional en otros campos distintos desde la literatura. Y digamos que también son muy relevantes desde el punto de vista cultural. Hola. Por cierto, aquí hay sitio, ¿eh? Ahí, eso es. Pasad. No, entrad hasta dentro del todo, y entrad, pero dejad, sí, pasad. Tranquilamente, vamos. Sí. Hombre, faltaría más.
Oye, pero dejad un pasillito para que si llega más gente, pues luego pueda entrar, ¿no? Ah, bueno, claro. Sí, está muy bien. Perdón, seguimos. El enfoque que yo voy a darle a mi exposición sobre el Quijote es un enfoque antropológico, que quiere decir enfoque cultural o desde el punto de vista de la historia cultural o desde el punto de vista de la filosofía de la cultura. Desde el punto de vista de la historia cultural o desde el punto de vista de la filosofía de la cultura es desde el que yo voy a desarrollar el enfoque, el texto de esta conferencia en 4 puntos, que son: 1, Don Quijote y el nacimiento de la modernidad. ¿Qué es la modernidad y cómo se puede describir la modernidad o definir desde un punto de vista filosófico y desde el punto de vista de la filosofía de la cultura? 2, locura, risa y realidad. ¿Qué es la locura? ¿Qué es la risa? ¿Y qué es la realidad? Y cómo se puede definir desde el punto de vista filosófico, cultural. 3, la conexión con la realidad mediante la risa, primera parte del Quijote. Y 4, la conexión de la realidad mediante el llanto, segunda parte del Quijote. Punto. Don Quijote perdona a Dios. Y entonces esos son los 4 puntos en que yo voy a hacer mi exposición. El primero es Don Quijote y el nacimiento de la modernidad. Voy a procurar como, si aquí hay filósofos o los filósofos que estéis aquí, me entenderéis mejor que los no filósofos, aunque yo voy a procurar usar un término, una terminología que sea muy clara para los no filósofos. Si no fuera así, pues me hacéis algún guiño, ponéis cara así de no entender lo que sea, y yo uso otro término, ¿no?, para que esté claro, ¿no? Bueno, vamos a ver, la modernidad se puede definir como, cronológicamente, como un periodo de la cultura occidental que empieza en el siglo XVI y que termina en el siglo XX, que coincide con lo que se llama también dentro de la historia de Occidente ilustración, proyecto ilustrado, y desde el punto de vista antropológico se puede caracterizar de muchas maneras, ¿vale? Pero lo voy a caracterizar como un periodo de tiempo en el que la modernidad, durante esos, desde lo que va de 1500 a 1900, o de 1500 al año 2000, como un periodo de la cultura occidental, no de otras, sino de la cultura occidental, en que el hombre vive en el futuro. ¿Qué es vivir en el futuro? Pues vivir en el futuro quiere decir vivir en la historia y para la historia, para hacer grandes cosas, para hacer la revolución, para construir un imperio, para realizar una gran obra, para realizar el proyecto ilustrado de educar a la humanidad, para construir la ciencia moderna, para desarrollar lo que es los derechos humanos, que es el fruto de la modernidad, ¿vale? Pues entonces la época moderna tiene todos esos logros. La ciencia moderna, los derechos humanos, las democracias, todo eso, ¿vale? Bien, cuando empieza la modernidad, los hombres que empiezan la modernidad quieren hacer eso y saben que van a hacer eso. Y como saben que van a hacer eso y quieren hacerlo, ellos viven en el futuro. De manera que, y además saben que ese futuro es un futuro que va a unificar a la totalidad del género humano, a toda la humanidad, en unas libertades que antes no se tenían reconocidas y en unos, digamos, en unos estándares de bienestar y de reconocimiento que antes no se tenían. De manera que, por así decirlo, modernidad es los 500 años de la historia de Occidente en que los hombres están convencidos de que van, por así decirlo, a llegar a la plenitud humana. Hay un filósofo que se llama Kant, que escribe un librito pequeño que se titula ¿Qué es la ilustración?,
que no sé si os suena, y entonces, ¿qué es la Ilustración? ¿Qué es el desarrollo de la modernidad? Entonces, él dice que la Ilustración es el momento o la salida de la humanidad de una minoría de edad de la cual es culpable. No sé si esto suena a los no filósofos, o para los filósofos esto es muy común, o sea, es muy familiar. La tesis de Kant de que la Ilustración es el periodo por el cual la humanidad sale de una minoría de edad culpable. Y el lema de la Ilustración es, en latín, era sapere aude, atrévete a saber. Atrévete a indagar, atrévete a preguntar y entonces atrévete a construir un mundo nuevo. Digamos que el gran programa y el gran, por así decirlo, diseñador del primer proyecto moderno e ilustrado pasa por ser un filósofo francés llamado Renato Descartes, que él establece que a partir de... Descartes tiene un proyecto, digamos, como muy bonito, muy sencillo y muy atractivo, que yo os lo podría ilustrar con una pregunta que a ver si me respondéis. ¿Vosotros sabéis cómo habéis llegado a saber todo lo que sabéis? ¿Todo lo que sabéis? Repito, ¿sabéis cómo habéis llegado a saber todo lo que sabéis? Vosotros todos sabéis un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo habéis llegado a saber todo lo que sabéis? ¿Lo sabéis? ¿O no? Claro que todo, ¿no? Bueno, si no habéis llegado a saber, si no podéis saber cómo habéis llegado a saber todo lo que sabéis, ¿cómo podéis estar seguros de que lo que sabéis es verdad? ¿Se entiende la pregunta? Descartes dice, no podemos estar seguros de ninguna manera. Y dice, bueno, y no podríamos hacer una cosa que es, vamos a intentar construir el orden social, político, moral y tal, solamente sobre conocimientos verdaderos. No podríamos decir, bueno, como no tenemos una certeza de cuántos de los conocimientos que tenemos son verdaderos y cuántos no, vamos a intentar hacer una cosa, que lo que sabemos lo vamos a admitir provisionalmente como algo, vale, provisional. Pero vamos a intentar construir un conocimiento que sepamos cómo lo hemos adquirido y siempre podamos comprobar que eso es verdad. ¿Vale? ¿Entendéis? Entonces, a eso Descartes le llamó ciencia. Entonces, ¿qué es la ciencia? Un sistema de control de calidad del conocimiento. Lo que hay en los supermercados, cuando vamos a comprar una pastilla de jabón que tiene un control de calidad del producto, Descartes dice, bueno, vamos a establecer un sistema de control de calidad del conocimiento. De manera que los conocimientos que no se puede probar que son verdaderos, no los vamos a admitir. Y vamos a quedarnos solos. ¿Vale? Y entonces, ¿vale? ¿Cuál es el punto de partida del conocimiento? Cero. ¿Y cero cómo se representa? El yo pienso. Yo pienso, ¿cuál es el punto cero del yo pienso? El cruce del eje de coordenadas justamente llamadas cartesianas. ¿Sabéis cómo es un eje de coordenadas cartesianas? Bueno, pues yo empiezo ahí y a partir de ahí yo voy acumulando, voy sumando, voy construyendo todo el saber, ¿vale? Y entonces a partir de ahí yo voy a construir una sociedad, un orden y un conocimiento bastante seguro, que era el planteamiento de Descartes, ¿no? Bien, y ahí ahora, si eso se pone, esos dos pilares, esos dos raíles están bien puestos ahora a toda máquina para adelante. A toda máquina con el conocimiento, con las reformas sociales, con el derecho, con todo, ¿vale? Descartes pasa por ser el prototipo del primer hombre liberal. Liberalismo es un tipo de actitud ante la vida y de comportamiento según el cual el hombre se apoya exclusivamente en sí mismo, en su individualidad y en su propio yo para todo. Yo pienso, luego existo. ¿Se entiende eso? Y sobre todo, yo soy yo.
Y además toda la humanidad va a ir funcionando. La modernidad y la ilustración es el desarrollo de ese proyecto ilustrado, de ese proyecto cartesiano, de ese proyecto de a la felicidad social por la ciencia. ¿Y eso cuándo se va a lograr? En el futuro. Y en el futuro todos vamos a hacer revoluciones, ciencia, estados y tal, con esa idea, ¿no? Bueno, ¿y eso qué pasa? ¿Eso llega un momento en que se acaba? Sí. ¿Cuándo se acaba? En el siglo XX, a finales del siglo XX. ¿Y quién dice que se acaba? Hay muchas maneras y mucha gente que dice la modernidad se ha terminado, el proyecto ilustrado no ha dado su fruto o ha concluido. A mí la fórmula que más me gusta de todas las que indican el fin de la modernidad y el fin del proyecto ilustrado es la fórmula de un literato novelista norteamericano que se llama Ray Bradbury, que escribió una novela que se llevó al cine, Fahrenheit 474, que fue muy famosa esa película. Ray Bradbury tiene una expresión muy famosa, que a mí es la que más me gusta, de expresión del fin de la modernidad, que es: el futuro ya no es lo que era. Cuando dice Ray Bradbury, no, mire usted, es que el futuro ya no vende tanto. Y bueno, y eso llega un momento en que pasa, sí, llega un momento. Cuando empieza a ocurrir que el futuro ya no es lo que era. Cuando se acaba la modernidad, que ahora vamos a ver cómo se acaba, ¿no? Pero ¿cómo empieza? ¿Por qué empieza y quién la empieza? Bueno, hay otro filósofo, un filósofo francés llamado Michel Foucault, que entre los antropólogos es muy conocido, y que tiene unos cuantos libros. El más famoso, uno de los más famosos es el libro Las palabras y las cosas, una arqueología del saber, que dice que la modernidad y el proyecto moderno y el proyecto ilustrado empieza con Don Quijote. Dice, Don Quijote es el modelo de Descartes. ¿Por qué? Porque Don Quijote es el individuo que por primera vez en la historia de la humanidad niega y rompe con una identidad que venga del pasado, de los apellidos, de la tradición, de la herencia, y remite su identidad, su consistencia y su realidad, la remite completamente al futuro. O sea, a sus obras, a lo que él va a hacer. Y por lo tanto, pega un corte tajante y radical. Eso no ha pasado antes, nunca en la historia de la humanidad. Y no ha pasado nunca antes en ninguna otra cultura. Foucault tiene razón cuando dice el primer personaje, o sea, la primera, el comienzo, el punto de partida es el Quijote. ¿Por qué? Porque, como todos sabéis, Don Quijote empieza su vida, primero se cambia de nombre. Segundo, deja sus bienes y su hacienda al ama. Tercero, adopta un nombre nuevo. Cuarto, él se va imponiendo sus... Y luego dice, yo soy una persona nueva. Y lo que yo soy Don Quijote de la Mancha. No me conoce, ya me conocerás. ¿Y por qué me vas a conocer? Por lo que he hecho. ¿No me has oído hablar de mí? Ya oirás. De manera que la legitimidad de Don Quijote y de su personalidad y su identidad no va remitida al pasado, sino que va remitida al futuro. Los que estáis familiarizados con la filosofía sabéis que Richard Rorty, un filósofo norteamericano contemporáneo, dice que la democracia es el tipo de organización social que remite cualquier legitimidad al futuro. Algo es legítimo cuando se propone, se aprueba y si sale bien, vale. Y si no, no. Bien, vamos a ver. Don Quijote es un individuo. ¿Qué hace Don Quijote? Pues, si recordáis, se va a la venta, ver a sus armas, coge tal, todo eso. Bien. Ana Laura, aquí hay un sitio, por favor. Ah, vale, bueno. Cuando Don Quijote hace eso, se puede decir, bueno, entonces, como Foucault dice, bueno, el primer hombre moderno, el arquetipo del hombre liberal, no es Descartes, como siempre se ha dicho, sino que Don Quijote. ¿Por qué? Porque Don Quijote es el primero que dice yo.
Y además, no solo yo, sino mis actos. Y mi identidad se va a cifrar en mis actos y no en mi pasado. Con todo, como ha puesto bastante bien de relieve Higinio Marín, el profesor de Antropología Filosófica de la Universidad del CEUS en Alicante, en Valencia, el antecedente del modelo del individualismo cartesiano o del idealismo quijotesco, fijaos que ese es lo que Don Quijote hace, es suministrar el modelo de lo que actualmente llamamos el self-made man, el hombre que se hace a sí mismo, que es el hombre moderno, que es el hombre liberal, que es el hombre ilustrado. ¿Y el primero es Don Quijote? No. Hay, como Higinio Marín dice, hay antes que Don Quijote unos individuos que son. ¿Quiénes? Las órdenes mendicantes, y en concreto San Francisco de Asís. ¿Quiénes son y qué hacen las órdenes mendicantes? Son unos señores que, exactamente igual que Don Quijote, renuncian a su pasado, a su nombre, a su herencia, y se dedican a irse a las ciudades que están naciendo y se dedican a ganarse la vida y a vivir de lo que ellos mismos suscitan con su actividad. ¿Cuál es su actividad? La predicación. ¿Qué es lo que suscitan con su actividad? La limosna. ¿Con eso vive? Sí, eso es la prefiguración de lo que luego va a ser el mecenazgo y más tarde el salario. Lo que un individuo recibe o percibe por una actividad que él realiza. Y las órdenes mendicantes son los primeros individuos que rompen radicalmente con el pasado. Hacen exactamente lo mismo que Don Quijote. 1, renuncian a su apellido. 2, se ponen un nombre nuevo. 3, inician una actividad completamente nueva. 4, lo que hace Don Quijote, sigue unas reglas muy estrictas y muy definidas y determinadas que dice: mi vida se va a definir desde un proyecto ideal. De manera que las órdenes de caballería se construyen sobre las órdenes mendicantes, digamos, con un modelo, y eso es lo que hace Don Quijote, y se lanza y construye su vida así. Eso es muy inusitado y es muy raro en el siglo XVI, XVII, sí. ¿Por qué? Bueno, desde el siglo XVI hasta el siglo XX es raro, pero cada vez va siendo menos raro. En el siglo XVI cada vez la identidad viene dada por el apellido, ¿no? Yo soy Álvarez de Toledo, o yo soy duque de Medina Sidonia, o mi identidad viene dada por el apellido, ¿no? Pero eso cada vez va siendo menos frecuente a medida que el crecimiento demográfico, sobre todo a partir de la Segunda Revolución Industrial y el gran estallido de la explosión demográfica, y los gremios estallan en el siglo XVIII, y digamos los gremios que tienen la estructura de órdenes mendicantes, ¿no? Pues entonces ahí salta la individualidad. Recordad que a partir de la individualidad aparece a partir del siglo XII, cuando aparecen las órdenes mendicantes. ¿En qué sentido? Pues a partir del siglo XII o XIII es cuando aparecen una serie de inventos, como por ejemplo el plato individual, para coger, los cubiertos, las habitaciones individuales. En el Quijote aparecen mesones y posadas donde hay unas habitaciones individuales y otras comunes, ¿vale? A partir del siglo XIII y XIV empieza la arqueología medieval, va encontrando habitaciones individuales. A partir del siglo XII-XIII nacen dos instituciones que potencian muchísimo la individualidad, que son, 1, la banca, y 2, la universidad. La banca quiere decir una institución que le permite a un individuo darle un poco de dinero que él coge para hacer sus proyectos. Y la universidad le da una formación individual para desarrollar una actividad de él solo, por su cuenta, a convertirse, por así decirlo, en profesionales. Y entonces empieza a haber gente que quiere, lo que hace, dejar su firma, y quiere dejar su firma en los retablos, y quiere dejar su firma en los cuadros, y quiere dejar su firma en las esculturas, y quiere dejar su firma en los libros, y empiezan a firmar. Y empieza a haber unas costumbres antes inusitadas y rarísimas, que es casarse por amor, como ya una vez hablamos hace 2 años en una sesión que yo tuve aquí hace 2 años sobre eso, ¿no? Y seguir uno los propios sentimientos
desde ese punto de vista, desde un punto de vista religioso, se diría seguir uno su propia conciencia, o desde un punto de vista cartesiano. De momento eso converge en que aparezca un señor como Don Quijote, que efectivamente se constituye como el primer sujeto moderno, ¿no? Pero, digamos, Don Quijote, si cogéis los 15 primeros capítulos, ¿no?, de la primera parte, es todo eso. Y si lo recordáis, así aparece. Pues claro que es un hombre de su tiempo, como decía Beatriz, ¿no? Pues cómo no va a ser Cervantes y Don Quijote y tal. Pero es que su tiempo se está abriendo a eso. Y, digamos, el individualismo están haciendo y se están abriendo unas autopistas tremendas para eso, ¿no? Y entonces se lanzan por ahí Cervantes y Don Quijote se lanza por ahí. Ahora, eso es la modernidad. A la vez que Don Quijote hace eso, hace eso los estados modernos que nacen entonces. Castilla y Aragón se unen y nace España. Portugal un poco antes se ha constituido como reino. Inglaterra y Francia se están constituyendo y entonces aparecen los estados modernos en los cuales hay una conciencia de lo que yo son. Yo no soy nada, pero ¿qué voy a ser? Un reino, un estado, una colectividad. Y además con un derecho, y además con una fiscalidad, y además con un proyecto imperial. De manera que lo que hace Don Quijote, el proyecto de Don Quijote, es el proyecto de los estados modernos, en paralelo. Bien, ¿y eso qué va a dar de sí en el futuro? Pues ya veremos. De momento estamos nada más que en el siglo XVI. Se puede soñar, y Don Quijote sueña, y Francisco I de Francia sueña, y Carlos V sueña, y de España o de Alemania, ¿no? Y entonces, claro que proyectan, ¿no? Y Hernán Cortés sueña, ¿no? Y sueña como sueña Don Quijote. Bueno, ahora vamos a ver qué le pasa o por qué aquí en la modernidad hay un cruce extraño y curioso entre locura y realidad. Y quería decir o quería explicar qué es brevemente, qué es la locura, qué es la risa y qué es la realidad. ¿Vale? Esto normalmente es un poco raro, pero a los filósofos se les ocurre definir estas cosas para un poco manejarse, ¿no? Vamos a ver. Yo diría que, vamos a ver, que el hombre en general y el hombre moderno en particular vive en la historia, vive en la construcción científica, vive en el proyecto político, o sea, vive en la ficción. Newton vive en la ficción, Galileo vive en la ficción, Hernán Cortés vive en la ficción, y Carlos V vive en la ficción. O sea, como he dicho antes, viven en la historia y para la historia. El primero, yo creo que el primer hombre que percibe que eso es así, que puede sí, y que puede haber un peligro ahí, es Ovidio, cuando en la Metamorfosis escribe el mito de Narciso, que no tiene precedente en la mitología universal ninguno. Narciso es un individuo que se enamora de una objetividad que él proyecta, que es su propia objetividad proyectada. Bueno, el mito de Narciso queda ahí y ya luego veremos que es muy raro que el mito de Narciso no haya aparecido antes y no aparezca en otras culturas. Y sí aparezca en una cultura en la que la literatura, la escritura y la imprenta todavía no, pero digamos luego se va a desarrollar mucho. Una cultura que va a vivir en la literatura, que va a vivir en la ficción, en lo ficcional, en lo objetivo. Bien, eso le pasa al hombre occidental y especialmente al hombre moderno. Es un hombre que va a vivir y que vive en la ficción. Y entendiendo por ficción la ciencia que hace Newton, la política que hace, repito, Felipe II o los programas que tiene Hernán Cortés. ¿Vale? Bueno, y ahora
unas características que tiene el hombre y que lo diferencian de los animales en relación con la ficción. Vamos a ver, los animales no hacen ficciones y el hombre sí, ¿vale? El hombre vive en la ficción, de una manera más exagerada o menos, pero los hombres, es propio del hombre vivir en la ficción, ¿vale? Pero el hombre, además de vivir en lo ficcional, es el único animal que vive en la risa y el único animal que vive en el llanto. Ningún otro animal aparte del hombre se ríe y ningún otro animal aparte del hombre llora. No hay otros animales. Cuando el hombre vive excesivamente concentrado en lo ficcional, ni ríe ni llora. Los locos no ríen y no lloran. Sobre todo, no ríen y no lloran con los demás. Cuando un hombre vive demasiado en la ficción, en lo ficción, se evade de la realidad, se queda solo. Bueno, el Quijote cuenta la vida del hombre occidental, moderno, que vive escindido entre dos mundos, la ficción y la realidad. ¿Qué es la ficción? La ficción son los proyectos científicos, políticos, económicos, etc. ¿Qué es la realidad? Y ahora vamos a ver qué es la realidad. Esto que digo, de vivir en la ficción, no le ocurre al hombre antiguo y no le ocurre al hombre medieval. Y eso los literatos lo podéis saber. No hay novela antes de Cervantes. No hay, digamos, y la novela es un género literario que empieza con el Quijote y que tiene su culminación en el siglo XIX con Balzac, Víctor Hugo, Dickens, Dostoyevsky, Tolstoy y Galdós. Para mí el más grande de los españoles, de los novelistas españoles del siglo XIX, ¿no? Digamos, y un género literario que culmina ahí y muere ahí. Bueno, muere. Digamos, yo en eso ya os cedo la palabra a vosotros para que digáis, no lo sé, ¿no? Pero lo que es la novela y cuando. Bueno, Don Quijote es un hombre moderno porque va a vivir en la ficción. Y la tensión entre la ficción y la realidad la vive porque cuando Don Quijote se ríe, y se ríe con Sancho, entonces hace pie en la realidad, que es toda la primera parte del Quijote. Y entonces la distancia que se ha creado desde el principio entre Don Quijote y Sancho, porque Don Quijote vive en una ficción que Sancho no puede, digamos, no la cree o no la comparte o tal, ellos dos están completamente hermanados en la risa. Porque en la risa la intimidad se desarma, se abre, se hace transparente y se entrega confiadamente al otro. No sé cuántos estáis aquí que sois profesores, pero si estáis muchos colegas míos aquí, todos tendréis la experiencia de que en los primeros días de curso, hasta que los alumnos no responden positivamente al test del humor, la clase es reservada y enemistosa. A partir del momento en que se produce la primera sonrisa, ya. A partir del momento en que el alumnado da positivo al test del humor, ya somos amigos. O sea, hay una confianza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es la risa? ¿Por qué en la risa pasa eso? ¿Por qué un loco no se ríe o no se ríe con otros? Y que cuando uno se ríe, ya ha bajado la guardia, le coge el cuerpo descuidado y se ríe. Y lo mismo cuando se llora. ¿Por qué los autistas no se ríen? O los esquizofrénicos tampoco, y no lloran. Ni los catatónicos. ¿Por qué? Bueno, no pueden compartir la vida o la intimidad, la realidad con otro, ¿no? Bueno, pues ahora voy a intentar hacer una precisión sobre qué es la locura, qué es la risa y qué es la realidad, brevemente. Vamos a ver, locura es una palabra que existe en todas las culturas y en todas las lenguas. En nuestra cultura occidental, en la Grecia antigua, en Roma, existía una palabra para locura
que luego ha pasado a toda la lengua vernácula, que es manía. Manía quiere decir obsesión, fuerza implacable, agitación. Cuando hablamos de trastorno bipolar y de fase maníaca, es de un hombre muy activo y eso, ¿no? Luego, otra de las palabras que se usaba para la palabra locura es moría, que es la palabra de, digamos, parálisis y se corresponde más bien con lo que en el lenguaje ordinario llamamos una persona, alguien que no tiene debilidad mental, que no tiene fuerza para la acción o es otro tipo. Esos son los dos tipos de locura que se conocen en la antigüedad y que se transmiten etimológicamente en nuestra lengua. Bueno, vamos a ver, nuestra cultura inventa otra palabra distinta, especial, que no lo hay en ninguna otra cultura, que no quiere decir locura y que es muy específico y muy propio nuestro, que es irracional. ¿Qué quiere decir irracional? Irracional, en griego se dice alogos, alogon. Logon quiere decir, álogo también quiere decir ilógico. Álogo quiere decir que no tiene medida, desmesurado. Irracional quiere decir, no es tan peyorativo para nosotros la palabra irracional como maníaco o como esquizofrénico. Este tío es irracional o este hombre es irracional, quiere decir, bueno, pues este tío no tiene sentido común, no te puedes fiar de él, funciona al margen de las convenciones, pero, ¿vale? Álogon irracional quiere decir que funciona al margen de las convenciones. Las convenciones son las medidas y las medidas son los acuerdos y eso es el sentido común. Bien, entonces, la convencionalidad es lo que a todos nos hace compartir qué son las cosas y el lenguaje está montado sobre la convencionalidad. Tanto es así que, como los filólogos saben y los filósofos también, se dice que una palabra es una voz significativa convencional, que los términos son convencionales, que se conviene y se acuerda en que las palabras significan eso por convención, de manera que todo nuestro significado, todo nuestro orden es convencional, ¿vale? Bien, de manera que locura es que no participa de lo que todos, digamos, los hombres viven y que además tampoco participa de las convenciones. Ustedes digo una mente que no opera con eso, ¿vale? Ahora vamos a ver qué quiere decir risa. Risa, Aristóteles dice que es una situación en la que se produce un cruce entre lo real y lo irreal y que es algo que solamente capta el intelecto humano. Y por eso dice que la risa es un propio del hombre que no se da en ningún otro animal, porque los animales no tienen intelecto. Aristóteles nos da una definición de risa tan clara como la que da Kant. Kant da una definición de risa que inicialmente parecía un poco chocante, pero que ahora voy a aclarar. Dice, la risa es la resolución de una ansiosa espera en nada. De pronto, por ejemplo, una ansiosa espera, uno va que alguien va andando por la calle, normalmente que pisa un plátano, resbala y se cae, ¡pum! Y a uno le da la risa. ¿Por qué? Y dice, hombre, uno no espera que alguien se caiga, sino que va andando por la calle con su dignidad o su cosa y tal, pues entonces, y luego tampoco es que uno esté ansiosamente esperando que siga y tal, ¿no? Sino que, bueno, pero digamos algo que de pronto rompe con lo convencional, con lo que uno espera o... vamos a ver. Voy a intentar decir, digamos, que la risa tiene una primera forma institucionalizada para la convivencia social en lo que se llama el carnaval, que probablemente tiene su primera edición en la ciudad en Asiria, en la ciudad de Ur, en el milenio IV a.C. Cuando aparecen las primeras ciudades, aparecen las primeras fiestas de carnaval. ¿Qué son las primeras fiestas de carnaval? Las primeras fiestas de carnaval son la risa institucionalizada. ¿En qué consiste la risa institucionalizada? En los cambios de todas las convenciones. O sea, las mujeres se visten de hombres, los hombres de mujeres, los reyes de mendigos, los mendigos de reyes, los esclavos de libres, de señores. Y, digamos, eso que aparece así en Ur,
tiene para nosotros la forma más conocida en las Saturnales romanas y luego en nuestros carnavales. El carnaval es la forma en que institucionalmente una sociedad, cuando nace y se constituye como tal, rechaza la afirmación de que las convenciones puedan ser absolutas. ¿Se entiende eso? La institucionalización, el carnaval en cuanto a institucionalización de la risa, es la negativa de la humanidad a aceptar que las convenciones puedan ser absolutas. Ojo, porque la modernidad nace absolutizando las convenciones. Eso es lo que hace Descartes. Y Newton, y Galileo, y Cervantes. Don Quijote. Y Carlos V, y Hernán Cortés, y absolutizar las convenciones. Y eso, para decir, el orden social no es convencional, es absoluto. ¿Y eso hasta cuánto dura? Hasta cuando Ray Bradbury dice que el futuro ya no es lo que era. Dura hasta el momento en que alguien o una serie de personas empiezan a escribir de forma que y a mostrar que no puede ser verdad que las convenciones sean absolutas. Leo un texto de Las palabras y las cosas de Michel Foucault, el libro con el que se inicia tomando a Don Quijote como paradigma de la modernidad. Michel Foucault empieza el libro Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, con esta especie de confesión intelectual. Leo. Este libro, dice, nació de un texto de Borges. El texto cita cierta enciclopedia china donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etc., M, que acaban de romper un jarrón, N, que de lejos parecen moscas. En el asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe, lo que por medio del apólogo se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento es el límite del nuestro. La imposibilidad de pensar esto. Así pues, ¿qué es imposible pensar y de qué imposibilidad se trata? Eso es la risa. La risa, pero bueno, la risa es, tal y como Foucault, el recuerdo, traer a primer plano que ninguna convención, que la convención no puede ser tomada como absoluto, que no hay ningún sistema de clasificación que sea el sistema de clasificación de los sistemas de clasificaciones. Y por lo tanto que no hay ninguna convención que agote la realidad. Y por lo tanto que la realidad es más rica que cualquier convención y que es más profunda y es más allá. Y que por lo tanto cualquier sistema de clasificación es precario. Ah, pero entonces la ciencia no lo es todo, el Estado no lo es todo, el derecho no lo es todo y el relato no lo es todo. O las organizaciones o la ordenación no lo es todo. ¿O sí? Y ahora hemos dicho que es locura, digamos algo que cordura es medir todos, la mente medir de una determinada manera todos lo mismo, o bien no poder medir. Risa es el captar a la vez lo real y lo irreal. Bueno, esto es real y esto no. O, digamos, yo espero que esto se produzca, pero se produce lo otro. Y entonces el cruce de lo real y lo irreal, el ser y la nada. Claro, por eso los animales no se ríen, ¿no? Por eso los pobres autistas no se ríen, ¿no? Por eso los esquizofrénicos no se ríen, ¿no? Han perdido el sentido de lo real, ¿no? No la razón. Un loco no ha perdido la razón, lo que ha perdido es el sentido de lo real. ¿No? Y entonces el cruce
de lo razonable, de lo ficticio y de lo real. Y eso es lo que produce la risa. ¿Y ahora qué quiere decir realidad? Bueno, realidad, los filósofos dicen, por ejemplo, Kant dice que lo real es el fondo insondable de lo que queda en lo empírico, un fondo que no puede ser conocido nunca, la cosa en sí. Muy bien. Pero Hegel dice, también completa lo que quiere decir un filósofo cuando dice realidad es la coincidencia de lo empírico con el ideal. Por ejemplo, esta mujer es una verdadera madre o no es realmente una madre. Es realmente una madre cuando lo ideal coincide con lo empírico. Y además hay un fondo insondable, ¿no? Bueno, eso quiere decir realidad, ¿no? Un fondo insondable en que lo ideal coincide con lo empírico y hay además un fondo insondable, ¿no? Bueno, el asunto es la modernidad, el proyecto ilustrado y Don Quijote considera que la realidad puede ser envuelta en convenciones y ordenada en convenciones. Y además, o sea, que la realidad está demasiado desordenada, que hay demasiadas cosas que no sabemos y por eso yo tengo que arreglar el mundo. Tenemos que arreglar el mundo. Y como lo tenemos que arreglar, lo vamos a poner en orden y entonces ahora ya va a estar bien. Y eso es lo que cree Don Quijote. Y eso es lo que cree Felipe II. Y eso es lo que cree Francisco I. Lo que a lo mejor, no sé si eso es lo que cree Cervantes o no. Probablemente Cervantes no está muy seguro de que eso se pueda hacer. Creo, diría yo. Cervantes no está seguro de eso. Y pone en su novela todas sus ilusiones y todas sus reservas ante la modernidad, creo yo. Bien, el punto 3, que es la conexión del Cervantes de Don Quijote y Sancho en la risa, pues eso es todo este libro, que es la primera parte del Quijote. Ahí, una de las cosas que más me ha asombrado aquí en el Quijote es ver todas las veces que Don Quijote va poniendo los ideales y va la escisión entre lo real y lo ficcional. En el Quijote es el intento de ordenar toda la realidad en un sistema ficticio. Pero la pretensión de ordenar lo real en un sistema ficticio, eso es el derecho, eso es la justicia, eso es la ciencia, eso es... Ahora lo vemos así. En la modernidad se pensaba que la ciencia es la verdad y no un modelo teórico de organización de las cosas, y que el derecho es la justicia y no un modelo convencional de organizar las cosas. Pero Don Quijote está convencido que él va a hacer la justicia y que él va a decir la verdad y que... Bien, y entonces él se mete en un mundo como, digamos, la modernidad y Sancho de eso no está seguro. Y entonces están separados hasta que, conforme ellos se van encontrando cada vez más en los momentos en que la realidad los derrota y se encuentran y se ríen. Para mí el momento de máximo, por así decirlo, yo diría, de conexión de Sancho y Don Quijote es el capítulo 20 de la primera parte, que es la aventura de los mazos de Batán. De las mazas de Batán, cuando Don Quijote va y entonces pasa tanto miedo que se le descompone el estómago a los dos. Entonces uno, digamos, pasan fatal cuando hay la... No, se le descompone el estómago a Sancho, ¿no? Y entonces, pero también Don Quijote pasa muchísimo miedo, él está dispuesto a morir. Cuando ya se hace de día y ven aquello, lo que dice Kant, la resolución de una ansiosa espera en nada, y que los mazos de Batán no es nada, sino que no es nada más que mazas de Batán, los dos se mueren de risa. Cada uno del otro y los dos de ellos mismos. Esa es la quinta o cuarta o sexta vez que Don Quijote y Sancho se ríen juntos y se ríen mucho. Y entonces a partir de ese momento es cuando Don Quijote empieza a llamarle a Sancho hermano, hijo, y cuando después empieza a tener confianza, cuando Sancho le cambia el nombre, Don Quijote empieza a aceptar también ser el caballero de la triste figura y no solo el héroe. Y entonces ahí Sancho y Don Quijote se hermanan en una comunidad humana que es la risa.
Eso es lo que ocurre así en la primera parte. Y para terminar la conferencia, en la última parte, se vuelven a hermanar en el llanto los dos. ¿Y cómo y por qué se vuelven a hermanar en el llanto? Esa es toda la segunda parte. La segunda parte sigue Don Quijote con los mismos proyectos, ¿no? De construir el mundo ficcionalmente, de organizar todo el mundo, toda la realidad en un orden ficcional. Y eso es un esfuerzo titánico. Vamos a ver. Ese esfuerzo titánico es el esfuerzo titánico de la modernidad. Y Sancho lo intenta y lo lleva a cabo, y Don Quijote también, en todos los... primero, en todos los consejos que Don Quijote le da a Sancho cuando se va a la ínsula. En todos los casos en que Sancho tiene que administrar justicia, entonces Sancho es capaz de meter en orden, el caos de la realidad dentro de un orden ficcional y hace justicia, y la hace bien. Porque todos los casos de justicia y todo los resuelve admirablemente. Todos los consejos que le da Don Quijote a Sancho sobre cómo hay que hacer justicia son explicaciones muy buenas de cómo se puede integrar lo real caótico en lo ficcional para ordenarlo. Y Don Quijote lo logra eso, y los amigos cada vez que casan a enamorados, cada vez que resuelven, por así decirlo, un conflicto, cada vez que redimen a un cautivo o lo que sea, pero al final tanto Sancho como Don Quijote caen derrotados, los dos. Digamos, el intento de la tensión para integrar el mundo ficticio y el real en ese mundo, los dos caen derrotados. ¿Quién derrota a Sancho? A Sancho le derrota, como recordáis, su victoria ante los que atacan la ínsula barataria y le van a vencer, y entonces él los vence a todos. Y entonces, entonces Sancho de pronto siente cuando, incluso aunque él haya vencido, sepa él que es broma o no, da igual, incluso aunque él sepa que haya vencido, sabe que no puede más. O sea, que la tarea de organizar ficcionalmente el mundo real es algo que le supera, que no puede más. Dice, yo lo siento, yo me voy. No puedo aguantar más tiempo esto. Yo me voy a mi ínsula, me voy con mi burro, me voy a la familia, que es lo que Hegel dice que no pertenece al orden de la historia, la familia. Por lo tanto, no pertenece al orden de la ficción, la familia. El burro, la esposa, los hijos. Claro, ¿cómo va a pertenecer la familia al orden de la historia? Para nada. Y Sancho dice, no, yo no quiero responsabilizarme de la tarea de organizar ficcionalmente el mundo real para realizarme a mí mismo. Bueno, lo puedo hacer durante un tiempo, puedo hacer justicia, pero ya un momento no puedo más. Y Don Quijote se retira cuando lo vence el caballero de la Blanca Luna. Don Quijote dice, bueno, llega un momento en que no puedo. La tarea de organizar ficcionalmente un mundo real caótico. Bueno, cuando él le vence el caballero de la Blanca Luna, pues él dice, bueno, pues vámonos a hacer una vida pastoril y tal, ¿no? Y idealiza, empieza a ficcionar la realidad, pero ya luego se cansa y ya no puede más. Y entonces él ya no puede más y llora con Sancho, y Sancho llora con él, y el lector llora con Sancho, y el lector llora con Don Quijote, y vuelven a estar hermanados, como antes lo estuvieron en la risa, y ahora lo están en el llanto, y vuelven a ser sí mismos, diciendo, bueno, un momento, y eso es lo que aprende el hombre moderno y aprende la modernidad, y se acaba la modernidad. Cuando el hombre aprende, y con esto termino, que la tarea de organizar ficcionalmente el mundo es una tarea que supera con mucho los recursos humanos y las capacidades humanas a partir de un determinado momento en que la complejidad es tal que uno no puede hacer eso, no puede dedicar su vida a eso. Puede dedicar una parte de su vida, un tiempo de su vida, durante un tiempo, a un tipo de tarea. Luego
No, luego se retira, luego se repliega a su casa, a su familia, y dice, bueno, esa tarea va a corresponder a la realidad misma. El hombre moderno se jubila, se retira, y esa tarea, por así decirlo, la deja confiada, es tan compleja que hay que confiarla a la realidad misma, o dejarla a la humanidad misma, o dejarla a Dios mismo, que es el modo en que es posible un retiro pacífico, si uno se ha reconciliado con la realidad. Reconciliarse con la realidad es decir, bueno, hasta aquí puedo yo, esto es lo mío, yo he hecho esto y yo confío en que esto, que es lo que hace Don Quijote, irá bien, o Sancho. Reconciliarse con la realidad, que de alguna manera es perdonar a Dios. Dice, bueno, yo lo he intentado, pero ya no puedo más, ¿no? Y ahora es el momento de retirarme. Y eso, se retira Don Quijote, se retira Sancho, se retiran, y ahora se retiran hasta los papas, ¿no? Se retiran, no, eso que yo he hecho lo que he podido, el que venga atrás, que haga lo que pueda, ¿no? Esto nos supera mucho a todos, ¿no? Eso es la superación de la modernidad. Y eso es el final del Quijote. También se puede decir, como dice uno de los filósofos más emblemáticos de la fin de la modernidad, que es Wittgenstein, ¿no? Que dice, ¿qué me importa a mí la historia? La ficción. Y otra manera es que dice Wittgenstein, cuando él muere, ¿no? Dice, no lo entendáis mal, ¿no? Pero todo está bien como está. Para que no entendáis mal a Wittgenstein, diré que el final del Quijote podría acabar con esas palabras de Wittgenstein o con estas otras palabras que son una cumbre de la poesía latinoamericana. Cultivo una rosa blanca en marzo como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni espina cultivo la rosa blanca. Agradecemos al doctor Jacinto Choza su intervención y bueno, ahora tenemos un breve tiempo para preguntas porque tenemos la tercera mesa de ponencia, pero si hay algún comentario, alguna pregunta. Hay que tener en cuenta que la derrota de Don Quijote y de Sancho tiene que ver con la manipulación que hacen los duques de la vida de ellos. Le quitan la libertad a ambos, porque Don Quijote empieza a llevar una vida sedentaria cuando él estaba acostumbrado a ir por los caminos, y a Sancho Panza le ponen un médico que siempre le está impidiendo que coma las comidas que él quiere. Entonces él se harta de eso. También eso es una manera de entender la derrota, la convencionalización de la travesía, de la lucha por una vida convencional, tramposa por parte de los duques. Sí, aunque vamos a... Es que la modernidad es tramposa, ella misma. El programa cartesiano es tramposo, porque el exceso de convencionalidad o cualquier forma que... vamos a ver, si queremos convertir la vida en ciencia, en sistema científico, se puede convertir en un suplicio. Nadie le da una bofetada a su hijo científicamente, ni un beso a su esposa científicamente, ni prepara una tortilla científicamente, ni pasea científicamente, ni lo hace con arreglo a los derechos humanos, ni nada. Bueno, vamos a ver también
es posible que los duques le quieren dar más de su mismo jarabe a Sancho y más de su mismo jarabe a Don Quijote. Así, ¿tú quieres ciencia? Pues toma 3 tazas. ¿Eh? O tú quieres derecho. Pues, no, oye, deja vivir, ¿no? Un poco, digamos, bueno, sí, efectivamente, ahí hay todo eso, cruce, ¿no? Pero, y yo, tú tienes razón, pero yo solo estaba haciendo el paralelismo entre la modernidad, como, por así decirlo, un periodo en que la ficción, por así decirlo, se hipertrofia de alguna manera, y el Quijote. No, tampoco quería agotar las comparaciones, ¿eh? Porque no queda bien y no es bonito, y igual no es verdadero, y no, sino, como el título del Congreso era ¿qué tiene que decir la segunda parte del Quijote sobre la modernidad y después de la modernidad? Pues yo decía, a mí me parece que lo que tiene que, una de las, no lo que, sino una de las cosas que puede decir la segunda parte del Quijote sobre la modernidad y sobre la posthistoria es esto, ¿no? Tampoco es una crítica implacable y feroz a la modernidad. La modernidad tiene grandísimos logros, y, por ejemplo, los derechos humanos. Por ejemplo, la Ilustración universal, que todo el mundo sepa leer y escribir. Por ejemplo, la urbanización, digamos, y la administración de justicia y todo eso. O sea, no es que uno no pueda realizarse a sí mismo en la ficción, que puede. Por así decirlo, no es que puede, sino que debe. A lo mejor ninguno de nosotros podemos realizarnos a nosotros mismos si no es desempeñando bien nuestro papel. O sea, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un papel de académico. Ser académico es un papel y ser padre es otro, ¿no? No podemos realizarnos ninguno a nosotros mismos al margen de ese papel. Pero el sí mismo pero también podemos perdernos en el papel. De hecho, Sancho, él sabe que su esposa se va a perder en el papel, y Don Quijote sabe que la esposa de Sancho se va a perder en el papel. Y Don Quijote le dice a Sancho, ojo, no te pierdas en el papel, porque lo más fácil es perderse en el papel. ¿Y qué es el papel? La ficción en la que uno se imagina en el poder, en la riqueza y en la fama. Don Quijote no se pierde en el papel, porque la fama él la quiere para un sí mismo, ¿no? Creo yo, ¿eh? No sé, esto es muy, muy complicado, ¿no? Como decíamos esta mañana, ¿no? Yo no. Mi propuesta de interpretación no pretende ser ni exclusiva, ni definitiva, ni simplemente pues una manera, ¿no? de ver desde el punto de vista que yo trabajo, que es la filosofía de la cultura, la historia cultural, ¿no? Así un poco, ¿no?